materia en realidad está hueco, ¿no? Habéis oído hablar de la física cuántica, que es la ciencia que estudia pues, la materia, pero cuando si hiciésemos zoom, ¿no? Y cogiésemos trocitos muy, 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 muy pequeños de materia, pues la física cuántica es la ciencia que estudia la materia en esas, ¿no? En esa versión tan reducida y tan pequeñita. Entonces, los físicos cuánticos se dieron cuenta de que cuando estudiaban la materia a ese nivel, a nivel de las moléculas que están compuestas por átomos, y los átomos están compuestos por un núcleo con protones y con neutrones y unos electrones que giran alrededor, como si fuese un sistema solar, se dieron cuenta que en realidad este mundo tan sólido que vemos, en realidad está vacío. De hecho, si recordáis lo que nos enseñaban en el colegio, nos decían que un átomo está hecho de un núcleo que está compuesto con protones y electrones que se van moviendo y luego había como unos, pues eso, los electrones que iban dando vueltas alrededor del átomo como el sistema solar y ya veis que ahí hay una gran cantidad de espacio vacío, ¿no? La física cuántica incluso nos llega a decir que los niveles de esto sería como un campo de golf donde el núcleo sería una pelota de golf situada en el centro del campo y los electrones que van dando vueltas estarían en las últimas gradas y serían como canicas. Un poco para que veáis, ¿no? Las dimensiones. Y además, al estudiar la materia a estos niveles, se dieron cuenta que los electrones y que la materia en este nivel hacía cosas locas, ¿no? Pues como aparecer y desaparecer aleatoriamente, como estar conectados y transmitir información de un lugar a otro. Y de hecho, se dieron cuenta además que no solo había un montón de espacio vacío, sino que esas bolitas, ¿no? Que aparentemente eran los electrones, eran el núcleo, en realidad no eran materia sólida exclusivamente, sino que eran energía y materia a la vez. Eran las dos cosas y ninguna. ¿Tiene sentido? Es decir, que incluso esa bolita, ¿no? Que nos enseñaban como el centro del Sol del átomo y estos electrones que iban dando vueltas, no están siempre en estado sólido, sino que incluso son patrones de energía que pueden estar en formato de energía o colapsar en materia. ¿Y cuándo colapsan en materia? Pues colapsan cuando hay una conciencia que los está observando. Eso, perdona que te interrumpa, es lo que explica el experimento de la doble ranura, ¿no? Que se Exactamente, comporta como una onda, excepto exacto. cuando lo observas, que no sé por qué, pero pasa. Bueno, pues porque al final esto lo que nos viene a decir, si lo extrapolamos, es que la conciencia es la creadora de la realidad. Que en realidad es como, hay como un mar de infinitas posibilidades y que el hecho de que esas infinitas posibilidades tomen forma en una posibilidad u otra depende de que haya una conciencia observando y depende de la expectativa que tenga esa conciencia, es decir, de lo que espere ver. A eso, en términos científicos, se le llama el colapso de función de onda, ¿no? Es decir, todo es energía hasta que hay una conciencia observando esa energía, entonces esa energía toma la forma de la expectativa que tiene esa conciencia que está observando. Obviamente, esa conciencia somos nosotros, ¿no? Te puedo preguntar una cosa, pero por ejemplo, en el experimento este de la doble ranura, que cambia dependiendo del observador, si yo como observadora la expectativa que tuviera sería ver lo mismo que cuando impactan electrones, yo lo vería así. Si te lo pudieses creer, sí. Pero si tu mente está muy condicionada y no tienes mucha fe o o digamos que has estado viendo o creyendo en la materia durante toda tu vida más que en esos patrones energéticos, tu subconsciente va a proyectar que el electrón colapse en materia, ¿no? De hecho, esto es un poco lo que sucede, es uno de los grandes, ahora lo iremos viendo porque iremos profundizando, pero esto es lo que sucede, ¿no? Que muchas veces conscientemente queremos introducir una idea o creer en un concepto, pero tenemos un condicionamiento, un programa que nos lleva a esperar o a sentir otras cosas. De hecho, el problema de la abundancia es que la mayoría de personas cuando pensamos en abundancia o vemos a alguien abundante, automáticamente sentimos escasez. En lugar de ver abundancia y pensar, ¡guau! Hay abundancia, eso quiere decir que es posible para mí estar disponible, lo que hacemos es, ¿no? Por el condicionamiento que tenemos, irnos al contraste, ¿no? Y entonces vemos a alguien que tiene un coche carísimo, lleva un bolso carísimo, lleva una gran casa, entonces automáticamente me sale el sentimiento de mi escasez.
en lugar de alinearme con esa abundancia que estoy viendo, ¿no? Pero esto es algo que iremos hablando y que iremos viendo. Pero, por ejemplo, ¿no? Lo que decía Albert Einstein, ¿no? La teoría de de la relatividad lo que hace es un poco, nos dice que la energía, que es la E, y la materia, que es la m, son intercambiables y que si yo cojo materia y la acelero a la velocidad de la luz al cuadrado, que es el c al cuadrado, la energía, o sea, la materia se acaba convirtiendo en energía, ¿no? Y Esto, realmente, Paqui, perdona, ¿eh? Tiene que sí, ver con lo del la partícula de Dios, lo del box este, todo que nos todo, habla, que al todo nos final todo habla lo que... Exacto. de lo Me mismo, encanta la frase esta que dice, cuando el ojo observa el universo, en realidad es el universo observándose a sí mismo. totalmente. Totalmente. Para mí es como la forma, ¿no? En que yo lo concibo con mi mente, porque al final mi mente es limitada, pero yo me voy haciendo preguntas y hasta donde yo he llegado a comprender es como hay una gran conciencia que va jugando a bajar, como en el organigrama de, ¿no? A como irse bajando, ¿no? Desde ese todo que es, no ir tomando forma en diferentes planos, en diferentes dimensiones, en diferentes tipos, hasta llegar, ¿no? A la materia, al ser humano. Lo digo porque por en medio, para mí, hay otro tipo de seres, ¿no? Que son de otras dimensiones, que tienen, ¿no? Entonces es como, ¿no? Esa unidad se coge a sí misma, coge su propia energía y selecciona información para ir tomando diferentes formas en diferentes dimensiones hasta llegar a constituir la materia, ¿no? Esa es como la explicación que yo me doy. Yo creo que esta parte de este mundo es pues, la mayor densidad, ¿no? Entonces aquí, básicamente, esta frase es lo que viene a decir. La energía es el entramado mismo de la materia y responde a la mente, la consciencia. Y cuando yo observo algo, lo que hago es condicionar. Es como si yo viviese en un gran campo cuántico o como un pez nadando en un gran campo de todas las posibilidades y yo estoy hecha también de esa misma energía y estoy flotando, volando, nadando en ese mismo espacio, ¿no? Y voy jugando, bailando. Y ese gran campo va reaccionando a la información que yo emano, ¿no? Entonces, realmente estos experimentos científicos nos han llevado a grandes adelantos que ahora utilizamos en nuestro día a día, las ondas de radio, internet, los sensores de movimiento. Realmente estas propiedades están muy constatadas en términos científicos y tienen un montón de aplicaciones como rayos X, no sé, satélites, un montón de cosas. Entonces, si esto es así, ¿por qué no empezar nosotros como personas a utilizar estas propiedades y esta información para mejorar nuestras vidas, para vivir mejor, para experimentar el tipo de vida que deseamos experimentar, ¿no? Para mí eso es un reto. Esto es una meditación, pero no la vamos a hacer ahora porque si no nos jodemos del tiempo. Entonces, para mí, para mí uno de los momentos más importantes de mi vida o las revelaciones más importantes es el hecho de darme cuenta que esa energía universal, esa fuente, ese universo, cada uno que le llame como quiera, no es un ser que está en el exterior y al cual yo le pido cosas y me juzga como buena o mala según ¿no? Y me concede según me haya portado así, sino que es la propia materia prima de la que yo estoy hecha. Es decir, esa divinidad, esa inteligencia está en mi interior, forma parte de mí y cuando yo empiezo a poner mi atención en la presencia, empiezo a entrar dentro de mí, conecto con ella, empiezo a darme cuenta que forma parte de mí, que es mi materia prima, que es mi esencia, entonces empiezo a invitarla a mi vida, empiezo a abrirle la puerta, entonces empiezo a acceder a un poder mucho mayor del que accedo en mi día a día, o en mi caso, ¿no? En el que yo estuve accediendo, ¿no? Durante un montón de años y las cosas empiezan a cambiar y se produce una transformación enorme. Y es cuando la vida empieza como a recobrar la magia, ¿no? ¿Sabéis ¿Qué te iba a cómo? decir? Paqui, no, lo de la meditación. ¿Qué tipo de meditación os aconsejas? Yo he estado haciendo la Yo Dispensa y la de Silva, José Silva, ¿no? Que me recomendó. Y la de Yo Dispensa se basa mucho en la negrura, en la oscuridad, en conectar con la materia, en ver tu cuerpo en relación al espacio que ocupa con la materia, a sentirte cada vez menos tú y más materia. ¿Es esto lo que te quieres decir? Es al contrario, no sentirte más materia, yo dispensa lo que Ahí eso, más más espacio, ¿no? energía. Eso. Pero esto es por un fenómeno que ellos han detectado en base a poner electroencefalogramas en la cabeza de meditadores, y es que cuando tú estás en un estado de alerta,
¿Sabéis que hay ese efecto túnel? Ese efecto enfocarte en, pues para calcular si tienes tiempo para atacar, para huir, para calcular el peligro. Entonces es como que tu atención, ¿no? Se enfoca así como efecto túnel y además va saltando de un punto a otro, ¿no? Entonces yo dispensa lo que dice es que o bien vivimos en estado alerta, que es como vivimos todos la mayor parte del tiempo, ¿sabéis? Aquello nuestra mente dispersa, enfocándonos en un montón de cosas, distraídos y tal, o bien vivimos en modo creativo, consciente. Entonces, él lo que vio es que cuando la gente meditaba y haces el gesto contrario de enfocar, sino que abres tu atención y tu conciencia y entonces empiezas a sentir, en cierto modo, pues, el aire a tu alrededor y tú en relación, ¿no? Al espacio a tu alrededor y empiezas a entrar, empiezas a como a tratar de percibir la energía que hay dentro de ti, las ondas cerebrales pasaban de beta alto, que es el estado de alerta, de actividad extrema y tal, empezaban a relajarse, empezaban a entrar en alfa, que es el modo creativo de José Silva, que explicaba. Entonces, por eso él hace tanto, que a la gente un poco a veces le raya el tema del espacio, ¿no? Pero es como un entrenamiento para luego entrar rápidamente en ese patrón de onda cerebral. Básicamente es hay un patrón de onda cerebral, hay una forma de funcionar que está relacionado con la creación consciente, hay otro patrón que está relacionado con el modo supervivencia. Cuando estoy en modo de supervivencia soy una víctima de mis circunstancias, reacciono, no tengo la posibilidad de crear. Estoy creando, pero no lo estoy haciendo conscientemente, ¿no? Entonces a veces creo en mi contra, creo cosas que no me interesan, que no me van bien. Entonces es como aprender a entrar en ese estado, entrenarme para conscientemente alcanzar ese estado que me interesa y empezar a crear las realidades que quiero en mi vida. Lo que pasa es que a veces cuando solo empiezas a hacer las meditaciones y a veces no conoces un poco todo, ¿no? A mí me costó años empezar a entender, ¿no? Con lo que él explicaba y tal. Entonces es como un poco rayante si solo coges una de esas meditaciones y es como, bueno, no sé a ti si te pasa, Neus, A pero mí me encantan porque realmente es una pasada. O sea, para a mí me parece para mí yo fascinante. dispensa me encanta también y es Desconecto mucho, o sea, se me hace, al principio se me hacía muy raro porque, claro, dejas de prestar atención a tu respiración y estás escuchándolo a él. De hecho, intento escuchar las suyas, que están traducidas. Intento que sean suyas, que sean de sus encuentros. Pero entonces se me hace raro y entonces estoy escuchándolo y a la vez le hago caso a mi respiración también, vuelvo enseguida, ¿no? Mi respiración, pero es muy, o sea, es maravilloso. O sea, bueno, intentar es que conectar. lleva unos niveles muy profundos. Yo dispensa Exactamente, lo también me decía el otro día, porque él se las chupa todas, ya lo sabes. Llegó un momento que hablaba como lo hice y todo, pobrecito mío. Pues el otro día me decía, ostras, he dejado de sentir todo mi cuerpo, he empezado Y digo, qué guay, qué sí, guay. tienes experiencias muy Con chulas. quién te formaste, Paqui? Uf, bueno, un poco soy autodidacta, pero mis referentes son mucho Joe Dispensa, Yo eh, también. Eckhart Tolle, no sé, llevo como toda una vida así de ir leyendo. A quien he ido a retiros es con Joe Dispensa, con quien más he ido a retiros, pero no soy muy tampoco forofa de... También soy muy de Raymond Samson, por ejemplo, me gusta mucho Raymond. Pero para mí la referencia ahora es Joe Dispensa. Creo que está haciendo Les mucho. contaba lo de lo que me habías contado de los talleres, de que viste cosas increíbles. Bueno, pasan cosas muy, muy chulas con Joe Dispensa. Os animo, si queréis, a ver testimonios que él tiene en su página web. Sí, he visto. Mi primer mentor en Enneagrama, no sé si Nieves te habrá contado algo, es que es íntimo amigo mío, Julio Gogeat, director del máster de Conciencia y Ser, y él ha estado en retiros con Joe Dispenza. Tal vez haya coincidido contigo. Y wow, qué cosas nos ha traído. Es una pasada, es espectacular. Realmente es un trabajo que vale mucho la pena, sí. Pero sí, básicamente por eso te hace entrar y tratar de percibirte más como energía que como materia, ¿no? Porque realmente, ahora esto me viene a colación para explicaros algo, ¿no? Si realmente la realidad que yo estoy experimentando está colapsada en función a mis expectativas, mis conocimientos previos, que es la información que yo estoy emanando, para crear algo nuevo tengo que dejar atrás, es decir, tengo que dejar de mirar la información que ya conozco, la información que ya sé, para poder entrar en el campo de todas las posibilidades.
¿Tiene sentido? ¿Sabéis esa frase que se atribuye a Jesucristo que decía, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un hombre pase por el ojo de una aguja? Para mí no se refería a un hombre rico en dinero. Lo que quiere decir es que para poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de todas las posibilidades, donde tú eliges qué quieres crear en esta 3D, en esta materia, tienes que soltar quién has estado siendo hasta ahora, tienes que soltar quién crees que eres, cómo crees que es la vida, ¿no? Tus expectativas, lo que prevés que va a pasar en base a lo que te pasó, lo que te han dicho tu familia, tu perro, tu imagen, todo, para poder entrar en ese campo donde están todas las posibilidades, porque en el momento en que estás recordando alguna de ellas ya la estás colapsando. Oh, ¿Tiene sentido? total. Pero bueno, esto es un poquillo lo que... De lo complicado que se ve. No, Bueno, es cuestión de mira, práctica, ir jugando y ir experimentando con la propia vida de uno. Hay que ir experimentando con cosas que no sean muy importantes para nosotros, porque cuando tratas de experimentar con cosas que te duelen mucho en un momento dado, no eres capaz de soltarlo, hay como una cierta resistencia. Mm, No sé si tiene sentido lo que os digo. Si, por ejemplo, yo tengo ahora un problema de salud y me importa mucho y estoy grave, me va a pasar algo grave, mi mente va a ser muy difícil que suelte ese problema. Lo puedo hacer y mucha gente con el trabajo de dispensa lo hace, ¿eh? Y he visto un montón de casos, pero es más difícil eso que si, por ejemplo, empiezo a jugar con los semáforos en rojo, ¿no? O con otras cosas que no son tan importantes para mí. ¿a Claro, qué te refieres con los semáforos en rojo? No te he entendido. cuando la gente empieza a jugar con estos temas, empiezan a aparecer sincronicidades en tu vida. ¿Sabes? Esos días que te levantas con el pie derecho y de repente habías pensado en una persona y te Ah, escribe y sales a la calle, están todos los semáforos, perdón, en verde, no en rojo, en verde, que encuentras un sitio para aparcar en un lugar imposible, ¿no? Empieza a alinearse. Entonces, hay que dar crédito a esas sincronicidades que suceden y darte cuenta de que proceden de tu nueva visión, ¿no? De tu nueva alineación, de tu nueva vibración, porque así lo que consigues es rellenar tu reserva de fe. Es decir, el problema por el cual no manifestamos muchas cosas es porque pensamos que no es posible para nosotros. Neville Goddard decía que la principal limitación del ser humano es su incapacidad para creer como posible lo que ve en su imaginación. Si yo me imagino algo, pero siento que no es posible para mí, eso es un muro que pongo entre yo y mi manifestación y es muy difícil de salvar. Por eso os decía, si a mí me han diagnosticado una enfermedad terminal, ¿no? O sea, tengo que trabajar mucho en mi interior para cambiar mi expectativa y poder cambiar. Tengo que mirar mucho dentro, trabajarme, introducir otra información, porque para mucha gente el diagnóstico ya es la sentencia, ¿no? Por el crédito que se le da a ese diagnóstico. Me está recordando un poco a un curso de milagros. Es que todo es lo mismo. Claro, sí. Yo, Paqui, en ese sentido, en 2020 topé bastante con estas informaciones que tú estás dando y en ese momento estaba en una residencia muy grande, un centro sociosanitario con paliativos, estaba como psicóloga y tenía la posibilidad de acompañar a muchas personas, no solamente mayores, sino pues diferentes enfermedades sobrevenidas, situaciones pues muy complicadas y con Ujú. diagnósticos muy duros. Y como psicóloga, junto con el médico, yo siempre era la visión de, por favor, no etiquetas, no diagnósticos duros, porque estamos cerrando a que la persona quiera seguir rehabilitándose. Entonces siempre mi lucha estaba en, por favor, quitar eso de un lado para que la persona siguiera teniendo ganas de seguir accionando según le decíamos los diferentes profesionales. Y me topé con situaciones muy chulas, sorprendentes, Wow. romper diagnósticos, enfermedades como ELA, enfermedades muy relacionadas con los miedos, que cuando la persona consigue confiar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo intervenía sobre cómo trascender los miedos que detectaba, cómo cuando llegaba a trascenderlo, porque su dolor estaba en una situación de me tengo que agarrar a algo,
cuando llegaba a trascenderlo, empezaba a poder recuperar y a romper diagnósticos. Entonces a mí esto me pareció súper guau. O sea, lo estoy experimentando, lo estoy Lo viendo. estoy viendo, ¿no? Claro, eso es Exacto. una pasada. Entonces, porque yo la literatura, ¿vale? Pero no la llegaba a aplicar por mi mente como tú dices. Yo tengo una mente resistente, debe de ser, ¿no? De que Todos. todos, pero bueno, como que lo comprendo, pero que a la hora de que si no lo practico y no lo veo, no lo creo, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, ya cuando lo veía eh, me di cuenta que yo tenía muchas pequeñas dolencias, pero que cada día iban también más graves. Endometriosis, desarrollé cataratas, desarrollé quistes, muchas intervenciones de repente en poco tiempo porque yo estaba al 200% en mi trabajo. Claro, me encantaba lo que hacía, tenía muchísima gente, muchísima familia, estaba en un puesto entre psicóloga y directiva, entonces podía tener mucha información, equipo psiquiatra, médicos, entonces estaba como súper encantada de lo que hacía, pero también me entregaba demasiado. Y vivía en estrés, vivía en estado de alerta, vivía con muchas tensiones. Entonces yo lo achacaba todo a ese factor de estrés, a esa tensión, a esos miedos, bueno, pues todo el bagaje que yo tenía de detrás también, a nivel línea familiar. Entonces, ahí fue cuando decidí hacer un punto de inflexión. Yo ya llevaba 10 años en el mismo centro y decidí, más que dejarlo, sino parar, porque en ese momento tenía 2 niños y llegaba un momento en que el nivel de estrés ya no podía más, para sanarme, porque había tenido hasta un desprendimiento de retina. Y yo decía, de seguir así, ¿a dónde voy? A este ritmo, era como no puedo pararlo. Entonces, tomé la decisión de empezar a hacer más meditaciones, a aplicarme, a hacer lecturas. Topé con no solo Joe Dispenza, Wayne Dyer, un montón de médicos en física cuántica. O sea, yo todo esto que tú dices, en cierta parte, siempre hay información nueva, ¿no? Pero que esto lo creo ya de hace 3 o 4 años y lo experimenté en mí, de que mi salud dio un giro de ya no solamente mejorar los síntomas, sino entrar en remisión y en control de hace 4 años sostenidamente, aun teniendo bastante nivel de estrés. Es decir, como que la salud lo trabajé tanto que he conseguido bastante estabilidad en el sentido de remitir dolencias analítica, siempre equilibrada, me lo propuse así, porque padecía de muchas anemias, de tener baja energía, porque era una persona muy vital y ya me había acostumbrado que aunque mi cuerpo fuese baja de anemia, a estar al 200% haciendo, atendiendo, y ya esto cambió todo a nivel salud. Pero quise ir siguiendo, dando pasos. He ido conociendo a gente muy interesante, he trabajado mucho formación en el SER, he estado con mentoras también muy potentes a nivel económico. He querido dar un salto, monté mi propio negocio, mi propia consulta, pero ahí he ido dando topes hasta el punto de emprender, pero desde la escasez, desde la carencia, desde el miedo. Con muchos conflictos con mi pareja en el sentido de mentalidades, porque es como yo quiero que esto te interese y a él no le interesa nada. En plena crianza de 2 bebés, ahora ya tienen 5 años, y ha sido muy intenso porque era como yo querer una realidad que no, como que la estaba forzando. Claro, cuando te peleas con tu realidad, hay que, o sea, es un punto que os quería explicar más adelante. Ujú, Solo empeora las cosas. O sea, el tema es que cuando hay una situación que no nos gusta, nuestra tendencia es pelearnos y resistirnos a esa realidad, ¿no? ujú, Y sabéis aquella frase de lo que resistes persiste, ¿no? ujú. Entonces lo que hacemos es como añadir, cuando te obsesionas, te enfocas con algo y te resistes, le estás dando tu energía creadora a esa posibilidad ya colapsada, con lo cual lo está reforzando, ¿no? Entonces, es como hacer ese gesto, ¿no? De, vale, hay esta situación que no me gusta, algo tiene que ver conmigo, voy a mirar, ¿no? Dentro qué es lo que hay que no me he dado cuenta, que es subconsciente que está llevándome a experimentar esta realidad, y entonces la voy a aceptar como mía, y en el momento en que dejas de pelearte con ella, es cuando las cosas empiezan a recolocarse. Pero sí, ese gesto de pelearte con lo que es, a mí me es muy conocido y muy familiar, y es como, ¿no? El dejar caer eso, de decir, bueno, pues ahora hay esto,
Para mí hay como que diferenciar entre dos cosas. Por un lado hay la aceptación y por otro la resignación. La aceptación, vamos a empezar, la resignación es cuando hay una situación que no me gusta y yo me siento impotente, me siento víctima y creo que voy a tener que estarme fastidiando el resto de mi vida con esa situación. Eso es la resignación. La aceptación es cuando en esa misma situación mi perspectiva cambia. Entonces digo, vale, ahora hay esto, algo tiene que ver conmigo porque lo estoy experimentando por ese motivo. Pero voy a mirar qué es y esto es algo temporal, lo voy a aceptar y voy a vivirlo, voy a estar aquí presente porque sé que es algo temporal y tengo la capacidad de crear algo que me sea más favorable o que me apetezca más vivir, ¿no? Entonces, para mí esa es la diferencia entre aceptación y resignación. Yo creo que tenemos que dejar de resignarnos para empezar a aceptar. Y el aceptar es, vale, ahora hay esto, pero sé que es temporal. No me voy a pelear mucho, no me voy a obsesionar mucho porque sé que viene algo mejor y que tengo la capacidad de crear algo mejor. Pero para poder hacer esto, pues bueno, hay que hacer un cierto trabajo interior, como tú ya has hecho, Virginia. Yo sigo haciendo porque, Bueno, es de como por bien vida. dices, voy dentro Claro, cada vez que topo con tensiones, pues voy dentro. A mí me ayuda mucho la meditación de David Hawkins, de dejar ir, eh, me encanta eh, vivir. lo que tú dices, de hacer ese proceso de liberación emocional, de qué resistencias están, eh, y siempre topas con algo, y sobre todo el cambio de estados que me genera y bueno, pues eso, el volver a poner la intención, volver a poner la acción más correcta que yo tengo desde mi estado de ahora de conciencia para seguir en la línea de lo que quiero manifestar, ¿no? Y ahí ocurren cosas, pero me Ocurre. topo como con mi realidad que está a otro nivel de conciencia y ahí es cuando yo sí que en mi forma de ser, pues ahí no quiero poner juicio, pero es como que me cuesta o bien tomar decisiones o dejar de ser influenciable o hay algo que sigo trabajando porque Luego es- también me viene a la mente que la mente tiene que entenderlo todo. Y eso está ahí siempre. Ella lo tiene que entender todo. mm, Totalmente, totalmente. Pensamos que tenemos que entender todo y eso es como falta de confianza, ¿no? Es como voy a confiar y voy a fluir, voy a sentirme protegido, ¿no? Voy a soltar y Sí, porque confiar. además todos lo hemos vivido. Cuando sueltas, cuando no estás poniendo el foco ahí es cuando te ocurren esos pequeños milagros, como decías tú, ¿no? Como que quieres Cuando dejas de desayunar y alguien te apretar. trae cruzanitos, quieres desayunar y alguien te invita a cruzanitos, te trae el café, yo qué sé, por decir algo pequeñito, ¿no? Pero hasta que no sueltas y aflojas después de todo mente, no sucede, ¿no? Bueno, supongo que al principio, ¿no? Luego práctica. Sí, si me permitís, me gustaría explicaros cómo yo me he explicado a mí misma que funciona esto sí, sí. para poder entenderlo y jugar con ello. No deja de ser una explicación bastante quizás tonta o quizás bastante obvia, ¿Qué os pero parece, chicas, si le dejamos que avance Paqui hasta donde ella pueda y al final le hacemos una batería de consulta o a lo que mí, sea? bueno, a mí me parece genial, que vayáis hablando ¿Sí? cuando queráis y llegamos hasta donde llegamos y pues ya Vale. otro día quedaremos. O sea que por mí no hay, yo creo que lo que Genial, va genial. surgiendo está bien, pero sí que es verdad que hay como dos conceptos que os quería explicar. A ver, ir avanzando. Bueno, el tema del pintalabios, tengo por ahí un vídeo que lo explico siempre, pero dejadme que os explique el tema del pintalabios, ¿vale? Porque Neus me conoce y sabe que desde que tengo 16 años yo me empecé a pintar los labios de rojo y ya siempre salgo con los labios pintados de rojo a la calle. Para mí salir a la calle sin pintarme los labios es un problema grave, ¿no? Entonces, para mí el hecho de salir a la calle sin pintar los labios sería una metáfora de una situación en mi vida que no me gusta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer las personas cuando no tenemos una situación en la vida que no nos gusta? En mi caso, por ejemplo, salir con los labios sin pintar puede ser un trabajo donde no me valoran, puede ser una pareja controladora, puede ser una situación económica que no me gusta, ¿no? ¿Qué solemos hacer? Pues en mi caso, pues sería ponerme delante del espejo, a pintarme los labios, coger la barra de labios y en lugar de pintarme los labios, pintarle los labios a mi reflejo en el espejo. Entonces, si yo me quedo quieta delante del espejo, aparentemente tengo los labios pintados, con lo cual está solucionado el problema. Pero a la que me muevo y me voy,
Quizás no me doy cuenta, pero salgo a la calle y me paro, no sé, delante de un escaparate que hay, me miro, uy, tengo los labios sin pintar. Vuelvo a sacar el espejo, pues, el pintalabios, me pongo delante, me vuelvo a pintar los labios. Si no me muevo, me veo con los labios pintados. A la que me muevo, vuelvo a estar con los labios sin pintar. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una situación de contraste, un problema en nuestra vida, en lugar de mirar dentro y tratar de ver qué es lo que estamos haciendo, qué información albergamos en nuestro interior, y esto sí que me gustaría explicaroslo hoy un poco cómo funciona, porque es como el núcleo, ¿no? De cómo podemos empezar a trabajar en esto, lo que hago es tratar de poner parches en el exterior, ¿no? Hay una pareja que no me trata bien y que me controla y tal. Busco otra pareja, pero si mi vibración es de considerar que no soy lo suficientemente válida, de tener que agradar a los demás, ¿no? De necesitar a un hombre, voy, o sea, durante un tiempo voy a conseguir a otra persona, me voy a ilusionar al principio, pero al cabo de 2 o 3 meses se va a volver a repetir el mismo patrón porque he pintado los labios en el reflejo y no en el origen, ¿no? Entonces, la realidad exterior es una cristalización de la información que yo estoy emanando. Con lo cual, si no cambio la información que hay dentro, la vida me va a traer más de lo mismo en diferentes escenarios, en diferentes formatos, a través de diferentes personas, hasta que yo me dé cuenta de que tengo que mirar en mi interior. ¿Tiene sentido lo que os digo? Por eso tantas veces tenemos esa sensación de nadar contracorriente y no avanzar, porque tratamos de que todo lo que conseguimos se consiga únicamente mediante esfuerzo en la 3D, mediante trabajo, mediante... Pero a veces mi estado del ser interior, mis creencias, lo que me digo a mí misma, en lo que me enfoco, en lo que me fijo, lo como pienso que es la vida, va en contra de eso que quiero conseguir. Si yo quiero conseguir dinero, pero pienso que para los demás es posible, pero para mí no, ¿no? O lo siento así. Si yo quiero conseguir dinero, pero cuando veo a alguien que lleva un bolso carísimo, lo juzgo y pienso que es posible para esa persona, pero para mí no, mi mente, mi sentir, mi vibración va en contra de mis deseos. ¿Tiene sentido? Totalmente. Entonces, eso es una de las cosillas, ¿no? que os quería explicar. Entonces, es mucho más fácil si yo quiero hacer una estatua de hielo. Yo puedo coger un bloque de hielo y puedo empezar, ¿no? Con el cincel y el martillo a darle forma, como haría Miguel Ángel, pero también puede resultar mucho más fácil cambiar la temperatura del agua, la información, coger un molde de ángel, verter el agua adentro y volver a cambiar la temperatura para bajarlo a 3D. Entonces tendría una escultura de hielo de un ángel con todo detalle sin tener que trabajar tanto, porque cuando me enfoco en cambiar mi realidad únicamente a partir de la materia, es algo muy duro, es difícil y es impermanente, ¿no? Es como cuando me pintaba los labios en el reflejo. Es impermanente, parece que solucione algo momentáneamente, pero enseguida a la que pasa algo de tiempo es como mi vibración vuelve a colocar las cosas en el mismo lugar.